a abrir la palabra del Señor en el libro de 1 Pedro, el capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer los primeros versículos desde el 1 en adelante. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a la concupiscencia de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y este pasaje, una vez más, nos ha de servir de introducción a la participación de símbolos que deben traernos a la memoria algo realmente tan importante y tan necesario para cada una de nuestras vidas, como es el recordar permanentemente y cada vez que nos reunimos al partir el pan y al participar de la copa, de la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Y ciertamente muchas veces se habla de lo que hace al vino, el símbolo, lo que significa participar de la copa y la virtud de la sangre del Cordero, pero pocas veces se menciona o se habla con referencia al pan, que tiene un símbolo también muy importante, muy profundo, al hablarnos primeramente de que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Así Él lo dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero luego el apóstol Pablo nos lleva y nos ubica en el hecho de que ese cuerpo también somos nosotros, pues es la iglesia de Jesucristo que es el cuerpo de aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y en este caso Pedro, aunque no hace referencia directa a la cena del Señor, sí está hablando de esa relación que nos debe unir para sentirnos plenamente identificados con nuestro Señor Jesús, no solamente identificados desde el punto de vista mental, de recordarlo, de orar, de pedir en este sentido, sino llevarlo también a una faz práctica. En forma mucho más amplia y complementaria, las Escrituras se ocupa de desarrollarlo en las distintas epístolas del apóstol Pablo, Romanos principalmente, el capítulo 6, donde hace mención de esta experiencia de co-crucifixión con Cristo. Luego hay otras epístolas, por supuesto, en Efesios y también Filipenses, donde habla de cuán necesaria es para los creyentes, para nosotros, esta identificación. Y era una enseñanza bíblica, una de las doctrinas sobre las cuales se basa
la enseñanza y la formación de la Iglesia, porque así lo dice, que los apóstoles, y especialmente lo que hace al cuerpo de doctrina que enseñaban los apóstoles, es la base sobre la cual Cristo, Él es el fundamento principal, pero luego las enseñanzas, la instrucción, la doctrina, la tuvieron que dar los apóstoles, y Pablo tenía la misma instrucción que la del apóstol Pedro. Pedro había vivido, muchos lo estamos estudiando ahora, la vida del apóstol Pedro y lo que había escuchado y entendido del Señor. Y él había sido testigo ocular de estos padecimientos. Esta carta particularmente está escrita para los judíos, porque así como Pablo era apóstol de los gentiles, Pedro fue apóstol enviado para el pueblo de Israel, para los esparcidos por todas las tierras, en los lugares donde había iglesias formadas por creyentes evangélicos de origen, de nacionalidad judía, ya no de una religión judía, por cuanto eso ya había sido terminado cuando Cristo murió en la cruz y ellos pasaron a ser hijos de Dios. Podemos decir nacionalidad judía, de origen judío. Y así como el apóstol Juan podía decir lo que hemos visto y oído del Señor Jesucristo y lo que hace su gloria, el apóstol Pedro a los creyentes judíos que venían padeciendo mucho, y toda la carta del apóstol Pedro está envuelta en padecimientos y en enseñanzas con respecto a sobrellevar estos padecimientos. El sufrimiento que le tocaba al pueblo de Dios, como hijos de Dios, de padecer por Cristo y por el testimonio de Jesucristo. Ya el solo hecho de ser judío siempre fue causa de padecimiento. Se le sumaba a esto todavía el ser cristianos y el tener que sufrir persecución ahora también por el nombre de Cristo. Pero encontramos también en esta enseñanza algo muy importante también para nosotros. En este primer versículo, que viene arrastrando toda esta carta en un desarrollo, pero no tenemos tiempo de hacer mención de ello, al decir pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y en este versículo hay dos acepciones de la palabra de Dios con respecto a la carne. Cuando habla de la carne de Cristo, no se refiere a esa naturaleza carnal, caída, pecadora, de la cual todos somos hechos desde el día de nuestro nacimiento, desde que venimos a este mundo. Hay en nosotros una naturaleza carnal, que no se refiere en Cristo a esa naturaleza, a ese ente espiritual. Podríamos así definirlo. Cuando habla acá de padecer en la carne, habla de sus padecimientos físicos, pura y exclusivamente, de las cosas que padeció como hombre en su cuerpo físico, no en la carne, en lo espiritual, sí en lo físico. Cristo toda su vida padeció, y bien lo dice el apóstol Pablo, por lo que padeció y por lo que sufrió, aprendió la paciencia, ¿no? Cristo lo hizo así, eso lo dice ahí en Hebreos. Y a Pedro entonces nos dice así: Él ha padecido por nosotros. Esto es lo que nosotros no debemos olvidarnos nunca, que todos los padecimientos de Cristo tuvieron un propósito, y el primero de ellos es a causa nuestra. Cristo padeció por nosotros. Bien se trata en este tiempo actual de sacar las culpas, de que nadie sienta culpa por nada.
y se cuestiona mucho, por supuesto, a lo que hace a la enseñanza cristiana por el tema justamente, de asumir nuestras culpas. Hoy en día nadie quiere hacerse cargo absolutamente de nada, cosa que nosotros estamos totalmente en contra de este pensamiento, porque al decirnos esto, bueno, nos hace responsables directos de los padecimientos del Cordero de Dios, de Cristo. Y al hacernos responsables y al discernir este padecimiento, nosotros en forma cabal, seria, debemos también, lo continúa diciendo en forma así hilativa, debemos estar armados del mismo pensamiento. ¿Qué palabra esta, no? Armados de un pensamiento que tiene que tener las características de una armadura. Armados, no de una arma solamente, sino de un pensamiento firme, claro, concreto, no algo improvisado. Vuelvo a repetir, las escrituras se complementan. Cuando Pablo dice que no seamos llevados por toda suerte de doctrinas, que no seamos fluctuantes o como niños. Judas en otra aplicación habla como hojas llevadas por el viento o como olas también del mar. Nosotros debemos estar armados de un pensamiento con relación a nuestro Salvador que tiene que tener esta característica, pensando que al que ha padecido en la carne cesó de pecado. Y ahora nos encontramos con otra acepción de la palabra carne, que ya no se refiere al cuerpo físico, a lo físico, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. A veces confundimos cuando el apóstol Pablo habla de la carne, la flaqueza de la carne o de la carne, pensando que es el cuerpo físico. Lo físico es lo que se ve, pero en realidad es ese yo interior que recibe varios nombres en las Escrituras, como vieja naturaleza, hombre de pecado, o viejo hombre, o carne. La carne. Y cuando acá el apóstol Pedro menciona el que ha padecido en la carne, no se refiere a lo que hacían y hasta el día de hoy creo que lo siguen practicando, ¿no? Algunos sacerdotes católicos que para sufrir la tentación, para sufrirla, para no ser tentado, flagelan su cuerpo, ¿no? Hay una oportunidad hace muchos años, leía un comentario de que en el lugar donde estuvo, Lutero, Martín Lutero, uno de los reformadores de la Edad Media, una habitación, dicen, yo nunca lo vi, pero comentan que todavía había en las paredes manchas de sangre, de los latigazos que se daban en el cuerpo y cómo salpicaba, porque no tenía paz en el corazón. La encontró cuando leyó el texto bíblico que dice, mas el justo por fe vivirá. Pero según dicen, la tradición, que él flagelaba su cuerpo. Y todavía hay quienes lo hacen. Se lastiman, se hacen sangrar. Mal interpretando este texto, cuando dice el que ha padecido en la carne. Entonces hay que hacerla padecer. ¿A qué cosa? A la carne. Y lamentablemente hacen padecer a esta carne, pero la carne que realmente tiene que padecer, que es la interior,
la del viejo hombre, el hombre de pecado, nuestra entidad carnal, pecadora y sucia, se mantiene intacta. Entonces prefiere castigar el cuerpo, subir y no sé qué capilla sería, si era de San Pedro, no sé así, que tenía como 200 y pico de escalones, y él la subía y la bajaba de rodillas, como tantos otros, y haciendo oraciones para aflicción, pensando que de esta manera agradaban a Dios. Y aún cumplían este texto, y se sentían identificados con los padecimientos de Cristo. Que Cristo eso, si sufrió en su cuerpo las flagelaciones previas a su ascensión a la cruz, antes de ser subido a la cruz, fue por nosotros. No es porque a Cristo le gustara pegarse en el cuerpo. No hay tal registro en la palabra de Dios, de que Cristo hiciera, sí, ayunos y oración. Pero alguien que revela que el templo de Dios es nuestro cuerpo, ¿cómo no va a cuidarse a sí mismo? Cristo se cuidó, no hizo nada que fuera contrario a ese propósito. Pero acá debemos entender que el padecimiento que nos habla la palabra de Dios tiene que ver en otro aspecto. Porque luego lo une el apóstol Pedro en el versículo al decir, cesó de pecado. Muchas veces pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para dejar de pecar? A veces nos cuestionamos esto, cuando sinceramente queremos agradar a Dios y nos damos cuenta que, bueno, cometemos pecados, hacemos cosas que no convienen. Bueno, ¿cómo hacemos? Y acá dice, bueno, hay que afligir la carne. Entonces la sometemos a castigo o humillación, de nada sirve. Porque lo que es el cuerpo del pecado sigue intacto. La complementación de la palabra de Dios nos enseña que el único lugar apropiado para esta carne es amortiguarla y crucificarla. La cruz por dentro, algo que no en todos lados se predica, no en todos lados se enseña, la cual debemos aprender nosotros, que si no hacemos eso, no hay posibilidad de dejar de pecar. Sin cruz no hay vida sin pecado. Sin cruz no dejamos de pecar. Lo único que puede tratar con ese ente moral, por decirlo de esta manera, para poder entenderlo, es la cruz de Cristo. No hay otra cosa en las Escrituras. Para poder vivir santamente, limpiamente, es llevar nuestras cosas, nuestros pecados, a la cruz de Cristo y ahí, como dice, padecer esa crucifixión. Negarnos a nosotros mismos. A aprender a reconocer las reacciones propias de nuestra carne. Aprender a reconocer la vida del Espíritu y por ende también aprender a llevar aquellas cosas que son pecaminosas y que nos agradan y en las cuales estamos muy cómodos y en nuestra zona de confort, a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, a negar nuestra pasada manera. Y así lo dice. Miren ustedes cómo lo va revelando. Para que ya el tiempo que queda en carne, en vida, es decir esto, como seres humanos, normales y naturales que somos, un cuerpo, vamos a empezar a ver, un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿sí? ya no viva, ¿a qué?
a la concupiscencia de los hombres. Concupiscencia básicamente significa deseo desmedido. Es ese deseo desmedido, concupiscencia, que está en nosotros. Por eso dirá luego después Santiago, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de Dios, sino que es tentado de sus propias concupiscencias. Siempre usamos un ejemplo muy de niños, pero muy real. Si un ratón cae en una trampera, es por la concupiscencia que tiene del queso. A lo mejor, yo lo he comprobado, lo mejor que hay para atraer un ratón es un pedazo de queso. Y no se equivoca. Hay una evidencia empírica, como dicen ahora la familia, que siempre el queso, y cuanto más olor tenga, tanto más atractivo es así, porque no lo puede resistir. Es parte de su naturaleza. Y cae en la trampa. Bueno, nuestras concupiscencias son similares. Están en nosotros. Y están manejadas, guiadas y gobernadas por aquel hombre de pecado, nuestra vieja naturaleza, nuestro hombre de pecado. En nosotros hay dos naturalezas. La que puso Cristo por su espíritu cuando nacimos de nuevo, y nuestra vieja naturaleza con la cual venimos desde que nacimos del vientre de nuestra madre. Y ambas naturalezas siempre están combatiendo, y a muerte, es un combate a muerte. Bueno, ¿cómo cesar para que esa naturaleza de pecado, concupiscente, llena de suciedades, que quiere probar todas las cosas que son sucias, que ama esas cosas, que las desea y que no se puede resistir cuando se le presentan, bueno, es crucificándola? Debemos decir que ya el creyente tiene esta posibilidad de que ya no viva a las concupiscencias de los hombres, del pecado. ¿Por qué? Porque comprado hemos sido por precio. Fuimos librados. Yo en alguna oportunidad lo he dicho, lo vuelvo a repetir. A veces la palabra, ¿sabe lo que significa redención, no? ¿Qué significa redención? Salvación pagando un precio. Pero también tiene otro significado muy importante. Y era el hecho de pertenecer a alguien para que ustedes, y se lo usaba mucho en los tiempos de la esclavitud, ¿no? Había una rampa como esta, o una plataforma como esta, donde se ponían los esclavos. Y era el mercado de los esclavos. Entonces, estaba este, y se pedía un precio por cada uno. Entonces venía, yo era el dueño de estos esclavos, venía otro y quiero ese esclavo. Bueno, ese esclavo vale tanto, bueno, lo pago. Y ese esclavo era vendido y redimido de su antiguo dueño para pasar a ser, ¿de quién? Del nuevo dueño. Pero en ningún momento se dice que era libre, salvo que el que lo compraba lo quisiera hacer libre. Pero ese era el sentido de la palabra redención. Un esclavo que estaba en una condición de esclavitud era vendido a otro dueño que podía ser más bueno o más malo que el anterior, pero era redimido por un precio. Y en las Escrituras se nos enseña que nosotros fuimos redimidos, fuimos salvados. ¿Por qué? Porque nuestro amo
anterior y nuestro padre era ¿quién? Nada más y nada menos que ¿quién? Que el diablo. Y cuando fuimos salvados y redimidos, ¿quién nos compró? Cristo Jesús nos compró. ¿Y para qué nos compró? ¿Para qué? Bueno, bajate de ahí, viví y andá y hacé lo que quieras, dijo. ¿Dónde está eso en las Escrituras? En ningún lado. Cristo nos salva para hacernos suyos. Somos libres, ¿pero en qué aspecto? Del pecado y de la potestad del pecado. Para que entonces, ahora, con la libertad con que Cristo me hizo libre, yo pueda decirle que no a lo que antes no podía decirle que no, porque era siervo de pecado. Pero cuando Cristo me salvó, me hizo siervo de Dios y de Jesucristo. Pero sigo siendo un siervo. No debo entonces pensar que Cristo me salvó para vivir en una libertad de pecado, sino que me salvó para ser hechos siervos de justicia y de salvación, para que ya no viva conforme a esto. Y luego nos dice, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a la concupiscencia de los hombres, sino a voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Y esta era la manera en que vivíamos, en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Y esto sorprende cuando uno empieza a decir que no. Yo eso ya no lo hago. Y por supuesto que trae una reacción en los que antes nos conocían. Por eso dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución ultrajando. ¿Cómo? Mirá qué joven que es. ¿Cómo es que no hace lo que todos hacemos? Mirá qué jovencito este muchacho. Y no vive como vive el mundo, como vivimos todos los demás. ¿Qué hace? Y después vienen todo lo que podríamos decir, las cargadas, los insultos. ¿Por qué? Porque no corremos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Por qué? Porque ya soy dueño de un Señor que me salvó. Porque ahora quiero vivir procurando cada día pecar menos. Dejar esa pasada manera de vivir y vivir conforme a aquel que me salvó. Que si Cristo sufrió y padeció, fue por nosotros, para darnos ejemplo. Que de la única manera que podemos dejar de pecar es mortificando y crucificando nuestra vieja naturaleza. La diferencia es que esto trae gozo, bendición, paz al corazón, prosperidad espiritual y bendición, grande bendición. Hay en el corazón y en el alma de aquel que quiere vivir conforme Cristo nos manda. Que el Señor nos bendiga, queridas hermanas. Este es un tema muy lindo, muy precioso y muy importante para que nosotros lo vayamos aprendiendo. Y ahora vamos entonces a participar de los símbolos para que cada uno de nosotros pueda participar de él con limpia conciencia y mortificando, llevando a la cruz todas aquellas cosas que son necesarias para que podamos vivir conforme a la forma que Dios quiere
que vivamos. Si lo hacemos así, seremos grandemente bendecidos. Que el Señor, pues, nos bendiga.